Bien, mis queridos hermanos, continuamos con esta sesión número uno y quiero llevarles a su Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 20. Ustedes van a ver en la pantalla que estoy utilizando la versión Reina Valera 1960 y estoy utilizando la versión Reina Valera actualizada. Me gusta mucho la Reina Valera actualizada, es una Biblia minuciosamente cuidada. Entonces vamos a tener en pantalla las dos. Éxodo 20, como ustedes se fijan, el encabezado dice los 10 mandamientos. Entonces estos 10 mandamientos es el objeto del estudio de este curso y vamos a comenzar leyendo los mandamientos del Señor y después vamos a ir obviamente estudiando cada uno de ellos. Bien, en Éxodo 20, versículo 1 dice, y Dios habló todas estas palabras diciendo. Y Dios habló todas estas palabras diciendo. La Reina Valera 1660 dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo. Ahora, me gusta mucho esa parte y habló Dios, y habló Dios. Ahora, me gusta mucho porque la pregunta que tenemos que hacernos es, eh, ¿dónde está Dios? En este contexto que se escribe Éxodo 20, eh, ¿dónde está Dios? ¿Cuál es su casa? ¿Dónde se le puede localizar a Dios? Ahora, estamos hablando en Éxodo 20. ¿Dónde podemos tener comunicación con Él? ¿O dónde se le puede encontrar? Si somos un poquito más a esta época, pudiéramos decir cuál es su número telefónico, cuál es su correo electrónico, su email, eh, dónde podemos encontrarlo, en qué red. Pero simple y sencillamente ubiquémonos en Éxodo 20, que Dios está en algún lugar. Y Dios estando en algún lugar puede ser localizado. Pero tenemos que ver el contexto de este pasaje para poder ver cómo es, cómo es que Dios está siendo localizado, cómo es que se puede tener contacto con Dios, cómo es que se puede oír la voz de Dios para poder entender los 10 mandamientos. Entonces, quiero llevarlos a Éxodo 19. Vamos solamente a cambiarnos de capítulo y ustedes pueden buscar en su Biblia Éxodo 19 para que ustedes puedan tener el contexto mejor de lo que les estoy diciendo en este momento. Bien, entonces si ustedes se fijan en el versículo 3, pueden leer, y Moisés subió a Dios. Y Moisés subió a Dios. Es importante que leamos este versículo porque vamos a entender que para poder localizar a Dios, Moisés tuvo que subir. Y Moisés subió a Dios. Esto es lo que está diciendo el versículo 3. Ahora vamos a ver el versículo 7. Y en el versículo 7 encontramos, entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo. Moisés subió a Dios. Moisés bajó al pueblo. Pasamos al versículo 8. Y todo el pueblo respondió. Nos vamos al versículo 9. Y vemos en el versículo 9, entonces Jehová dijo a Moisés. Pasamos ahora al versículo 10. Y Jehová dijo a Moisés.
nos pasamos ahora al versículo 14 y en el versículo 14 leemos: y descendió Moisés al monte, al pueblo. Y pasamos al versículo 17. Y esto que estoy haciendo es para que ustedes tengan una referencia. Y Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Monte. Y esa palabra tienen que subrayarla, monte, porque monte viene a nosotros como una, ¿cómo pudiéramos decirlo? Como una referencia desde donde iniciamos en el versículo 3. Tenemos que pensar en un monte y Moisés sube al monte y habla con Dios y Moisés baja del monte y habla con el pueblo y Moisés sube al monte y habla con Dios y Moisés baja del monte y habla con el pueblo. Y esta palabra monte es especial porque cuando nosotros vemos en lo que es monte podemos entender lo que está haciendo Moisés, subiendo, bajando, y podemos pasar nosotros en nuestra mente el contexto de, perdón, que quiero resaltar, y lo voy a hacer con color azul. Y entonces eh, voy a ir al versículo 17 para resaltar monte. Entonces, ahí está, monte. Ahora, entendiendo este versículo 3 en adelante, ¿sí? Nos va a quedar muy claro en qué concepto está sucediendo el tiempo en el que se escribe el Éxodo 20. Estamos viendo de que Dios está en un lugar y Moisés tiene que subir a ese lugar y Moisés subió y luego Moisés bajó y luego nos encontramos que el pueblo responde a Moisés desde donde el pueblo está y nuevamente encontramos el diálogo perfecto entre Dios, Yahweh y Moisés. Todo esto pasamos al versículo 20 y en el versículo 20 encontramos que descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte. Ahora, ya ustedes a estas alturas están viendo el lugar donde podía ser encontrado Dios, el lugar donde tenía, tenía que manifestarse Dios, y muchos llaman este monte el monte de Dios. Y vemos que las instrucciones de Dios son claras y literales. Hay una conversación que antecede al Éxodo 20 y dice: y Jehová dijo a Moisés. Ahora, esto que está sucediendo en Éxodo 19 es el contexto de el orden que Dios pone, el orden que Dios establece para ser encontrado, para ser hallado, y donde comienza a manifestarse, donde comienza a revelarse de una manera especial al pueblo de Dios, a Israel. Y noten ustedes que Jehová le dice a Moisés: desciende
ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. En la versión actualizada dice, el pueblo no debe de traspasar el límite para ver a Jehová, Yahweh, y mueran muchos de ellos, mueran muchos de ellos. Ese es el orden de Dios, la estipulación de Dios para poder hablar y dirigirse con el pueblo. Lo que Dios está haciendo es revelando cómo podía ser encontrado, cómo iban a tener una comunión con Él, cómo iban a tener que subir a un monte, pero no cualquiera iba a poder subir al monte. La instrucción es clara. Dice, nadie puede traspasar los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. Y también estaban incluidos los sacerdotes. Y habla de señalar límites al monte y santificar al pueblo para que el pueblo pudiera conocer de Dios. Y en el versículo 24 sigue este sube y baja, recuerden que les hablé, sube, baja, sube, baja, sube, baja, y Jehová le dice, desciende, está hablando en la cumbre del monte, recuerden, el lugar de Dios, le dice, ve, desciende y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que haga en ellos estrago. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces Moisés descendió y se lo dijo al pueblo. Entonces ya podemos conocer el sube y baja. El sube y baja de Moisés, y podemos entender entonces que Dios está en un lugar llamado Sinaí, que para poder ver a Dios y hablar con Él pone un orden y permite que solamente Moisés llegue hasta la cumbre del Sinaí, y Dios se revela a Moisés, habla con Moisés y le dice, ve y habla estas cosas al pueblo. Y baja Moisés, y cada vez que Dios habla y cada vez que Dios le da órdenes a Moisés, Moisés tiene que bajar y transmitirlas al pueblo, porque el pueblo se había quedado en la parte baja del monte y nadie podía subir, solamente permitió que Aarón más los sacerdotes podían subir. Aarón contigo, más los sacerdotes y el pueblo no pueden traspasar el límite para subir a Jehová. Entonces, el pueblo de Dios está reunido al pie de la montaña, y ahora sí quiero que lleguemos a Éxodo 20 y entendemos que habló Dios todas estas palabras. Ahora, si yo les pregunto, y si fuera el examen y les dijera, ¿dónde está Dios hablando estas palabras? Pues ustedes ya pueden decir claramente el lugar donde está Dios, el monte Sinaí, la parte más alta del Sinaí. Hay la presencia de Dios literal revelándose en forma visual, porque ustedes van a ver más adelante, cuando están leyendo el libro de Éxodo, se dan cuenta que Dios se revela en Sinaí, su presencia, y la gente tiene temor por el temblor, por el estruendo en Sinaí. Entonces habla Dios todas estas palabras,
Y usted puede leer, yo voy a leer los versículos para que tengamos un, un contexto. Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, y no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos que nosotros vamos a encontrar en estos versículos que son la materia de estudio en este curso. Bien, para una cuestión práctica, los primeros 4, usted puede anotarlos, los primeros 4 mandamientos, los primeros mandamientos nos revelan quién es Dios. Los primeros 4 mandamientos nos revelan quién es Dios y cómo debe ser adorado. Entonces, si tuviéramos que hacer una separación, vamos a encontrar que en estos en esta primera parte podemos encontrar quién es Dios y cómo debe ser adorado. En la segunda parte tenemos la segunda parte, y en la segunda parte podemos distinguir quién es el hombre, quién es el hombre y cómo debe ser su conducta del hombre. Entonces, los primeros 4 mandamientos, tal vez usted esté anotando ahí, los primeros 4 mandamientos nos hablan de quién es Dios y cómo debe ser adorado, y los 6 restantes mandamientos nos dicen quién es el hombre y cuál debe ser su comportamiento o su conducta. Esta es la estructura general de Éxodo 20, versículos 1 al 17, donde encontramos que Dios está hablando en el Sinaí, el monte de Dios, y Moisés sube al monte, y Moisés baja al monte, y Moisés sube al monte, y Moisés baja al monte, y está trayendo todas las palabras
que Dios está hablando. Quiero, antes de terminar esta parte, hacer énfasis en el comienzo del versículo 1. Y habló Dios todas estas palabras. ¿Por qué quiero hacer énfasis antes de terminar esta segunda grabación? Bueno, porque esta palabra que tú y yo leemos y analizamos en los siguientes versículos es palabra fiel de Dios. Esto no fue un invento de Moisés, esto no fue una ocurrencia de un hombre, esto no fue dado por un espíritu o por una luz o por un ser sobrenatural. Este es palabra de Dios. Y como tal, como palabra de Dios, la creemos. Recuerden ustedes que las escrituras son totalmente inspiradas. Las escrituras son verdad revelada, es palabra de Dios y no tienen error. Entonces lo que vamos a estudiar es la palabra de Dios dada en el monte Sinaí.